Hola, mi nombre es Ana Catalina Peña Corrales. A continuación voy a hablarles sobre distemper canino. Bueno, como tabla de contenidos, entonces se tiene introducción, clasificación taxonómica, artículo, métodos, resultados, manifestaciones, colección de muestras histológicas, lesiones macroscópicas, lesiones microscópicas, signos clínicos, fisiopatología, discusión y por último las referencias. Como introducción, entonces se entiende que el distemper también es reconocido como moquillo o enfermedad de Carré. Es una enfermedad multisistémica infectocontagiosa. Su transmisión es oronasal transplacentaria. Puede atacar al animal en cualquier estado de salud, ya sea adecuado, intermedio o insuficiente. Como lo mencioné antes, cuando hablamos de una enfermedad multisistémica infectocontagiosa, quiere decir que no solo ataca un solo órgano, sino que también múltiples órganos. Afecta el tejido linfoide, el aparato respiratorio, aparato urogenital, piel, aparato reproductor y el sistema nervioso central. Este virus ataca caninos, hurones y zorros. Bueno, dentro de la clasificación taxonómica, entonces, este virus es de orden mononegavirales de la familia Paramyxoviridae. Su genoma es ARN lineal de género Morbillivirus y es un virus pleomorfo y con un tamaño de partículas de 150 a 250 nanómetros. Bueno, entonces, aquí podemos visualizar el artículo del cual me referencié. Este artículo trata de una investigación apoptótica de células de tejido cerebral en perros infectados naturalmente por el virus del moquillo canino. Cabe resaltar que este virus es una enfermedad infecciosa epidémica mundial y digamos que se ha visto más relevante en los casos en perros domésticos de China. Bueno, como métodos entonces se utilizaron 22 caninos, los cuales se dividieron en dos grupos. El primer grupo estaba conformado por un grupo de 16 perros que presentaban signos neurológicos, desde signos espontáneos a signos agudos. Y el segundo grupo pues estaba conformado por 6 perros de raza Beagle, en donde estaba conformado por 3 hembras, 3 machos, y estos perros tenían una edad de 6 meses, los cuales eran tratados con medicina tradicional china, o sea, con hierbas, y estos perros estaban vacunados y desparasitados. Entonces, como lo dije anteriormente, esos perros que presentaban manifestaciones neurológicas, los 16 perros, presentaban estas manifestaciones de leves a graves. Entonces, lo que se hizo fue enumerar cada perro, ¿no? Y se presentaban unas manifestaciones de, por ejemplo, el perro 5 y 7 presentaban unas manifestaciones de pedal, unos movimientos en forma de pedal, con sus miembros, eh, con sus extremidades, perdón. El perro número 8 presentaba nistagmo, lo que quiere decir que presentaba como mareos o se veía como con aturdimiento. El perro número 10 presentaba unas manifestaciones de tetraparesia, lo cual quiere decir que había una debilidad muscular en los 4 miembros de las extremidades. También el perro número 12 presentaba unas convulsiones, el perro número 16 presentaba anorexia, apatía, mioclonías, lo que quiere decir que se presentaban espasmos musculares eh, involuntarios. Y ya pues como lo dije anteriormente, se encontraban los perros control, los cuales no presentaban ningún signo clínico neurológico. Ya como se dio una colección de muestras histológicas. Entonces, a la necropsia, lo que se realizó fue que se recolectaron los cerebros de estos caninos,
y esos cerebros se sumergieron en formol al 10% durante 72 horas. Luego de esto, entonces se hizo una división del cerebro, seccionándolo por la mitad, separando, por decirlo así, la parte derecha e izquierda, ¿sí? Para poder observar las lesiones. Y se hicieron unos cortes de 0.3 centímetros. Luego de esto, estos cerebros se llevaron a una deshidratación con alcoholes para poder visualizar mucho mejor las lesiones. Ya como lesiones macroscópicas, entonces digamos que aquí podemos observar cómo el distemper canino, a medida que va pasando el tiempo, cuando ingresa este virus al organismo, empieza a presentar unas manifestaciones. Como primera instancia y en la primera semana se da, y en la primera imagen podemos observar que se da una replicación del tejido linfoide, por lo tanto las tónsilas, se manifiestan enrojecidas. Ya en la segunda imagen, que ya digamos que a la segunda semana de haber ingresado el virus, entonces el canino empieza a presentar unos síntomas de depresión, emaciación, se puede ver con conjuntivitis, hiperkeratosis nasal. Por lo tanto, aquí empieza a replicarse el virus por todo el organismo, replicándose en el tejido cutáneo, en el digestivo, en el respiratorio, en el genitourinario, atacando los testículos u ovarios, si estamos hablando de las hembras. Y por lo tanto, entonces por eso es que empieza a mostrar como esas descargas oculares, dermatitis postular, descamación cutánea. Seguido de esto, entonces en la tercera semana empieza a manifestarse lo que es la rinorrea mucosanguinolenta o hiperkeratosis nasal. Entonces, como podemos ver en la imagen, digamos que la naricita del perro empieza a verse como con una escamación. También se empieza a presentar hiperkeratosis en los cojinetes plantares del canino, como lo podemos ver en la cuarta imagen. Bueno, ya las lesiones microscópicas, entonces, ¿qué pasa? En la primera imagen se empieza a observar lo que es cómo se localiza el virus en el tejido nervioso. Por lo tanto, empieza a afectar lo que son los astrocitos, los pericitos, las células meníngeas, y se expresa lo que es la glucoproteína CD4. Entonces, aquí es en donde se manifiesta la encefalitis aguda inflamatoria. ¿Qué pasa? Que donde podemos ver en rosa, sea lo que es el cuerpo de inclusión acidofílico y en los astrocitos, cuando se da la manifestación del moquillo canino. Ya en la segunda imagen, entonces empieza a darse como una repoblación del tejido linfoide en todo el organismo, lo cual empieza a ocasionar lo que es la encefalitis inflamatoria, ¿sí? Y esto es dado por los linfocitos citotóxicos CD8 y las células plasmáticas. Y ya en la tercera imagen, entonces, se puede visualizar lo que es el efecto citotóxico ocasionado por los TCD8. Entonces, aquí se da una infiltración por los macrófagos, como se puede ver acá en la imagen, ¿sí? Como que empiezan a unirse, como que empiezan a recubrir, y se da por los radicales superóxido inducido por anticuerpos. Entonces ahí lo que se empieza a mostrar es una neurofagia de las células gliales alrededor de la neurona, ¿sí? Y lo cual manifiesta que están fagocitando la neurona. Bueno, como signos clínicos, entonces hay tres formas de presentación de los signos clínicos del distemper. La primera es la forma aguda, la segunda la forma subaguda y la tercera la forma crónica.
En la forma subaguda, entonces se empieza a presentar lo que es fiebre, conjuntivitis, rinitis, anorexia, signos neurológicos, exudado oculonasal, y también en la forma subaguda se empiezan a presentar convulsiones, temblores, mioclonía, paraplegia, parálisis de la mandíbula y vejiga. Se da rigidez cervical, lesión del nervio óptico y la retina. Y ya en la forma crónica, entonces ya es cuando se da en sí la encefalitis multifocal. Como la fisiopatología, entonces se tiene que el virus ingresa al organismo por medio de las fosas nasales, ¿sí? Por lo tanto, se incorpora en el epitelio de la cavidad nasal. Pero entonces, ¿qué pasa? Al ingresar este virus, digamos que se da por dos vías. La primera es por el nervio olfatorio, atacando el bulbo olfatorio, atravesando la barrera hematoencefálica, llegando al lóbulo periforme y luego se da una replicación periventricular del encéfalo. Ya como segunda instancia, entonces, lógicamente del epitelio de la cavidad nasal, este virus pasa a las tónsilas, atacando lo que es los linfonodos, todo el tema de la retrofaringe y bronquiales. Y esto se da por medio de la proteína F y H. Luego de esto, entonces se estimula la salida de las proteínas SLAM y CD150 y de allí, por medio de estas, se infectan los macrófagos y células dendríticas. Continúa esto, entonces se infectan los linfocitos T y B y se da la replicación en los linfonodos. Entonces, luego este virus viaja por toda vía linfática, atacando lo que es o afectando el timo, vaso, médula ósea, placas de Peyer, células de Kupffer. Entonces, como este se va replicando por esta vía, también se replica por los vasos capilares, llegando al cerebro y allí dándose una extravasación. Por lo tanto, luego de esto, genera una replicación en el endotelio vascular y atravesando la barrera hematoencefálica, llegando al plexo coroideo. Del plexo coroideo, entonces se da una replicación de astrocitos o células gliales, lo cual hace una diseminación por la estructura perivascular afectando oligodendrocitos. Y cabe resaltar que los oligodendrocitos producen lo que es la mielina, pero también causan un deterioro de la sustancia blanca. Por lo tanto, ya cuando se da el daño de la sustancia blanca, entonces también se da una disminución de la mielina y finalmente pues se provoca lo que es la encefalomielitis. Bueno, entonces ya como discusión, se entiende que la apoptosis de neuronas y células gliales están relacionadas con la demielinización de los tejidos cerebrales. Cabe resaltar que los astrocitos son el principal objetivo del virus en el sistema nervioso central y se ha informado que los signos neurológicos de los perros con distemper eran causados también por otros factores. Y aquí ya tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.